Continuamos hoy con nuestro estudio de la palabra de Dios, aprendiendo de la experiencia del pueblo judío, de los israelitas, en su salida de la tierra de esclavitud, Egipto, y su camino a la tierra de libertad, la tierra prometida, la tierra de Canaán que Dios le prometió al pueblo judío. Hoy queremos hablar posiblemente de la más grande aventura de la experiencia humana y queremos hablar del tema Jetro conoce a Jehová, basándonos en Éxodo capítulo 18, versículos 1 al 12. La más grande aventura que puede vivir el ser humano es conocer a Dios personalmente. Conocer a Dios personalmente para descubrir y hacer su voluntad. Vamos a leer Éxodo capítulo 18, primero versículos 1 al 7. Y oyó Jetro, sacerdote de Medián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. La historia comienza relatándonos sobre una necesidad que había evidente en una familia, la falta que tenía Moisés en su vida de su familia, la necesidad que tenía Séfora, su esposa, de estar con su esposo, y obviamente la necesidad que tienen los hijos de vivir con papá y mamá para tener una experiencia saludable y equilibrada de formación. ¿Qué le faltaba a Moisés en su vida? Le faltaba a su familia. Estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Había hecho un gran trabajo para sacar a Israel, al pueblo judío, de la tierra de esclavitud. Pero cuando Séfora, nos cuenta la escritura, cuando Séfora llega con Moisés y se encuentra el gran trabajo que tiene que hacer Moisés, porque Dios lo comisionó a ir de nuevo a Egipto para liberar a su pueblo. Cuando Séfora se da cuenta de la envergadura del trabajo que tenía Moisés por delante, empezó a quejarse. Y Moisés la mandó con su papi, la mandó con su suegro. Y por supuesto encontramos entonces que aquella familia estaba fragmentada. Moisés en Egipto haciendo un trabajo, Séfora en Medián con sus hijos en la casa de su padre. Pero dice la escritura que Moisés tiene una experiencia de mucho regocijo que le trajo mucha bendición, y alrededor de esa experiencia se desarrolla nuestro tema en esta ocasión. Este relato nos habla primero de la imagen pública de Moisés. Versículos 1 al 7 de Éxodo 18 nos relata sobre quién es Moisés y cuál es su imagen ante los demás. Primero debo recordar que Moisés se había escapado de Egipto y había llegado a Medián. ¿Por qué había escapado de Egipto? Bueno, cuando Faraón se enteró que Moisés había matado a un egipcio en una riña que había y sepultó su cuerpo en la arena, después Moisés interviene en el pleito de otros dos, en una riña entre dos, y uno de ellos le dice, ¿nos vas a matar también como hiciste al egipcio? Y Moisés se asustó porque él pensó que nadie lo había visto. Señores, mucho cuidado, porque en este mundo todo se sabe. La escritura dice que no hay obra que quede oculta. Bueno, Moisés tuvo aquella experiencia, y cuando Faraón se enteró de lo que había sucedido,
buscaba a Moisés para matarlo y Moisés se escapa de Egipto y llega a Medián. En Medián, obviamente, en su experiencia de fugitivo, conoce a una mujer, a Séfora. Fue e impresionó a su suegro con su forma de ser, con su servicio a las hijas de Jetro. Y Jetro le dijo a sus hijas, pero ¿por qué no lo trajeron para la casa para que coma con nosotros, para darle de comer? Y obviamente trajeron al hombre, se conocieron, empezó a trabajar y a servir con Jetro y conoció a su mujer y le entregó Jetro a Séfora por esposa. Tuvieron 2 hijos, nos dice este capítulo. Uno se llamaba Gersón y el otro se llama Eliezer. Gersón es el primer hijo y él considera que este hijo debe llamarse así porque Dios me libró de la muerte, Dios me libró de la mano del faraón. Y puso a Eliezer el otro porque Dios me ha bendecido, Dios ha estado conmigo, dice el texto. Entonces, ahora ya Moisés está listo, casado, todo está bien, pero Dios lo llama a que vaya a Egipto para que haga una hazaña importante, para que saque a mi pueblo de la esclavitud. Obviamente Moisés hace lo que cualquiera que es comisionado haría. Si nos mandan a otro estado o a otro país a trabajar, pues lo que hacemos es que organizamos todo y nos llevamos a la familia. Moisés hizo eso, pero cuando llegó allá, la situación se puso color de hormiga, muy difícil. Séfora empezó a tener conflictos y Moisés resolvió, mientras que hago este trabajo para no dañar a mi familia, mejor mando a mi esposa con mi suegro y también a los niños. Bueno, Séfora está ahora en casa de su padre y con el tiempo se entera del éxito de Moisés, lo bien que le había ido. Ya no estaban en un lugar de tanto peligro, habían escapado de Egipto, habían pasado el Mar Rojo, ya estaban en el camino, en la recta final para la tierra prometida, la tierra de Canaán. Nos habla de que el caudillo de Israel, el líder que Dios nombró a Israel, había hecho su trabajo, estaba en la recta final y ahora su esposa y sus hijos se reúnen con él. El público tiene una imagen concebida de nosotros. El mundo nos ve. Para el mundo somos un espectáculo. La Escritura dice que para los ángeles, los humanos, somos un escenario espectacular. Nos están viendo todo el tiempo. Pero esa parte no nos impresiona tanto como el pensar de que el mundo nos ve. Todos los que nos rodean nos ven. Somos para ellos muy interesantes porque nos están viendo como personas irregulares, como desiguales. No somos más del montón. Los que tenemos fe, los que caminamos en fe, los que vivimos por fe, no tenemos unos comportamientos comunes a los demás. Por lo tanto, con más razón nos van a observar. Nuestra familia también nos está observando. No sé cuál observación nos causaría más impresión, si es la observación general del mundo o si es la observación meticulosa de los miembros de nuestra familia. Pero lo cierto es que el mundo en el que vivimos ha concebido una imagen de nosotros. Y obviamente observamos en esta historia lo que Dios hizo con Moisés por su fidelidad. Moisés tenía problemas, tenía una historia en Egipto, había matado a un hombre, había salido huyendo, había crecido en la casa de Faraón y había sido como un hijo para Faraón. Pero empezaron a haber problemas y ya el papá y el hijo no tenían aquella relación. Claro, Faraón nunca adoptó a Moisés, pero Moisés se crió en la casa del Faraón. Y por causa de los conflictos que hubieron en aquella familia, el padre que no es padre, que no amaba a su hijo como tal, cuando descubre faltas de su hijo, lo que quería hacer era matarlo, deshacerse de él de alguna manera, porque lo ponía al faraón en vergüenza posiblemente, o sentía que tenía la responsabilidad ante los demás, porque sabían que él se había criado en su casa. Pero, ¿qué hizo Dios con Moisés por su fidelidad? Primero, lo hizo un líder para guiar a su pueblo. A pesar de su historia y de su pasado, Dios lo hizo un líder para guiar a su pueblo.
Yo admiro mucho a los hombres que están en eminencia, a los hombres que Dios eleva. ¿Te acuerdas que la Escritura dice que Dios es el que quita y pone reyes? Y a veces encontramos a hombres en liderazgo que nosotros consideraríamos que no tienen dignidad por esto o por aquello. Pero Dios es el que los pone. Y Dios decidió tomar a Moisés, un hombre que tenía una historia, y lo manda a liderar a su pueblo Israel para guiarlo a través de una experiencia muy difícil hasta que lleguen a la tierra prometida. Obviamente, no solo fue eso lo que hizo Dios con Moisés, también a Dios le interesa a Moisés y su vida personal, y Dios lo reunió con su familia. Este pasaje también nos habla de el testimonio personal de Moisés, la vivencia, la experiencia personal de Moisés. El versículo 8 del capítulo 18 de Éxodo dice: y Moisés contó a su suegro las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. El testimonio personal de Moisés. Me encanta leer este pequeño trocito de la historia que le da tanta importancia a este texto de la Escritura. Moisés testificó a su suegro sobre lo que Dios había hecho. Moisés dio testimonio, contó. Me imagino la expresión de Moisés cuando hablaba de lo que Dios había hecho. Le contó al suegro cómo Dios lo sacó de Egipto. Aquella historia interesante sobre la que ya hemos tenido varios de esos estudios, en cómo Dios obró con el pueblo de Israel, con Moisés, con Faraón, cómo Dios hizo todo para finalmente librar a este pueblo de las manos de los esclavizadores en Egipto. También Moisés le contó a su suegro cómo Dios les proveyó en el camino agua y carnes y maná. 3 formas maravillosas de provisiones de Dios que no se podía nadie imaginar cómo pudiera suceder. Pero el pueblo tuvo sed y Dios les proveyó agua. En 2 diferentes ocasiones sucedieron cosas maravillosas. Llegaron a Mara, un lugar donde había fuentes de aguas, pero las aguas eran amargas. Y Dios le dijo a Moisés: echa el árbol en el agua, y el agua se hizo dulce. Y llegan a otro lugar cerca de Horeb, y cuando están allí, cerca, el pueblo no tiene agua. Y Dios le dice a Moisés: ve al monte de Horeb, ve a la roca y golpea la piedra, y la piedra será un manantial de agua fresca, y el pueblo bebió agua. También el pueblo se quejó porque tenían hambre, y Dios le dijo a Moisés: les voy a probar quién soy, les voy a demostrar quién soy yo. Y Dios les proveyó maná en las mañanas, les proveyó en las tardes, les proveyó carnes, y todos los días este pueblo podía alimentarse y podían disfrutar de la provisión maravillosa de Dios. Moisés le contó a su suegro sobre las provisiones de Dios. También nosotros debemos contarle a otros las bendiciones de nuestro Dios. También debemos compartir con otros cómo Dios nos provee, cómo Dios nos atiende, cómo Dios se interesa por nuestras necesidades. No nos cansemos de comunicar la fidelidad de Dios. Hay un cántico cristiano de las iglesias donde cantamos: tu fidelidad es grande. Qué bueno que se lo podamos decir a Dios en gratitud y en adoración, pero también cuéntale a otros sobre la grandeza de la fidelidad de Dios. Debemos compartir sus bondades en toda oportunidad. Cuando tú y yo compartimos con la gente lo que Dios ha hecho, ese testimonio es muy poderoso si es nuestra experiencia personal. Contarle a otro de que a otro le sucedió algo es muy diferente a compartir mi vivencia personal. No te canses de compartir con otros las bondades en toda oportunidad que tengas. Hay un dicho antiguo que reza de esta manera:
Una onza de testimonio vale más que una libra de argumentos. Qué gran verdad tiene ese dicho antiguo. Un poquito de testimonio, de vivencia personal, de lo que tú eres testigo, vale y pesa mucho más para compartir el Evangelio con otros que mostrarle una cantidad de argumentos y de historias que no has vivido tú. ¿Cuándo fue la última vez que testificaste sobre las bendiciones de Dios a alguien? ¿Te acuerdas la última vez que te detuviste a contarle a alguien lo que Dios ha hecho? Eso fue lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Vayan y cuenten las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. ¿Ha hecho Dios algo grande contigo? Entonces, detente y compártelo una y otra vez con otros. Una de las cosas que me impresiona a mí del libro de Hechos de los Apóstoles es que en 3 diferentes momentos el apóstol Pablo hace el relato de su conversión, de su experiencia con Dios. El testimonio es poderoso para convencer a otros. Este relato habla además sobre Moisés convenciendo a su suegro para confiar en Jehová. Moisés convence a Jetro a confiar en Jehová. El versículo 9 hasta el 12 dice de la siguiente manera: y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que lo libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, el suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Hicieron una fiesta, hicieron una celebración a un nuevo convertido. Jetro fue movido, impactado por el testimonio de Moisés, por lo que Dios hizo. Jetro habló después que escuchó el testimonio y en su hablar bendijo a Dios. Él no conocía a Jehová, Dios de los ejércitos. Él posiblemente allá en Medián, siendo un sacerdote, trataba de influenciar a Moisés para que siguiera al Dios o a los dioses que ellos servían. Pero Moisés conocía a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, al único Dios verdadero, al creador de todo. Y ahora Jetro está acá en el campamento con Moisés. Cuando escucha el testimonio de lo que Dios ha hecho, Jetro bendijo a Dios. Primera vez en su vida que él es tan impactado de tal manera que ahora le da la espalda a su sacerdocio como sacerdote de uno de los dioses de Medián y va a confesar su reconocimiento a Dios. Jetro queda convencido. Dice: ahora sé. Hay gente que piensan, hay gente que sienten, hay gente que tienen una idea. Pero una vez que Jetro escuchó el testimonio de la obra de Dios en la vida de Moisés y su pueblo, la Escritura dice que Jetro declara: ahora sé. Me gusta leer el relato del Nuevo Testamento cuando Jesús había sanado a aquel ciego de nacimiento. La gente lo buscaba porque querían de alguna manera que él dijera que Jesús lo había sanado, porque había sucedido en un día de reposo y un médico que sana en un día de reposo estaría rompiendo la ley, porque ese día no se trabaja. Y si Jesús sanó a un enfermo, pues entonces trabajó. Y en realidad el ciego ni conocía muy bien de lo que se trataba esto, pero él decía: una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. En realidad no me interesa mucho saber más. Lo que yo sé, lo que me interesa, lo que me impacta es que yo tenía una condición y ahora tengo otra condición. En este caso, Jetro habla, está convencido y dice: ahora sé que Jehová es Dios. Claro, Jetro se convierte y la expresión de su conversión es manifiesta. La Escritura dice que hizo un sacrificio, puso su fe en evidencia
hizo una ofrenda, un culto a Dios, buscó la ofrenda y le hizo sacrificio a su Dios, al que había acabado de conocer. Fíjate, Jetro había sido un sacerdote por muchos años, por décadas. Había sido sacerdote allá en Medián, de dioses paganos, de dioses falsos. Y ahora él descubre que esos dioses eran falsos, pero ha conocido al Dios verdadero. Nunca debemos concluir que existen inalcanzables. Posiblemente cuando Moisés estaba en Medián, viendo a aquel sacerdote tan consagrado al culto a aquellos dioses, posiblemente Moisés podía pensar: a este viejo nunca lo voy a convencer, mejor me la llevo en paz con él. Y hay ningún relato que nos dice que tenían ni conflicto, ni tampoco que Moisés trataba de convencer a Jetro allá en Medián. Pero Moisés ha tenido una experiencia extraordinaria. Nunca había vivido lo que él vivió después que regresa a Egipto con la misión de sacar a este pueblo de la tierra de esclavitud a pesar del faraón. Dios hizo maravillas. Moisés es alguien que tiene una vivencia que puede contar y obviamente la contó motivado, entusiasmado, convencido porque él vivió la experiencia de Egipto. Y ahora cuando comparte con su suegro su testimonio, lleva a este sacerdote de dioses falsos a tener una experiencia con el único Dios verdadero. No, no es imposible que un perdido conozca a Jesús. No podemos jamás llegar a la conclusión de que alguien es inalcanzable, de que no podemos convencerlos, porque el testimonio honesto es muy poderoso y Dios va a usar tu testimonio, tu experiencia para impactar la vida de alguien. Concluimos nuestra enseñanza entonces haciendo una pregunta: ¿podrá ser roto tu círculo familiar? Y esa pregunta, pastor, vuelvo a hacer la pregunta: ¿podrá ser que se rompe tu círculo familiar? Bueno, yo trabajo un poco con esto de la familia y una cosa que yo sé es que hay varias formas de que se rompa un círculo familiar. A veces es por el divorcio, causado por la traición o las incompatibilidades entre dos personas, o cuestiones de economía o cuestiones sexuales. Hay tantas causas por las que se puede romper una familia. También a veces buenos matrimonios tienen la experiencia del rompimiento familiar por el desvío o el extravío de sus hijos. A veces se destruyen familias que no son culpables de lo que les pasa. Conozco casos donde hay familias que por causa de la deportación de uno se rompe la familia, y por el bien de los muchachos de pronto el matrimonio tiene a unos de este lado del país, de la frontera, y a otros del otro lado. Y conozco matrimonios que con el tiempo terminan destruidos. Bueno, pero hay otras razones por las que las familias se pueden dividir. ¿Qué te parece pensar en la eternidad? Somos familias buenas, familias unidas, nos amamos mucho, pero unos conocen al Señor y otros no. Y cuando nos muramos, nosotros sabemos, los cristianos, que si vivimos somos del Señor y si morimos somos del Señor. Y cuando muramos sabemos dónde vamos. Pero qué feo, ¿no? Que miembros de nuestra familia, que el esposo, la esposa, el hijo, la hija, mamá o papá, no terminen en el mismo destino eterno que nosotros que ya conocemos a Jesús. La pregunta entonces va más allá. ¿Podrá ser roto un círculo familiar? Tu círculo familiar. ¿Podemos hacer algo para protegerlo, por lo menos en cuanto a la eternidad? ¿Qué miembros de tu familia aún necesitan a Jesús? Sería la segunda pregunta. ¿Hay miembros en tu familia que aún no han confesado a Jesucristo como único, suficiente Salvador personal? ¿Todavía hay miembros de tu familia que no han tomado la decisión de seguir a Cristo? Nuestro deber es darles testimonio. No es agarrarlos por el buche o por el cuello y obligarlos a convertirse, ni tampoco amenazar, pero un testimonio honesto, el testimonio sincero de una persona que tiene la vivencia cristiana, con el tiempo va teniendo un efecto. No dejes de testificar a los miembros de tu familia en los momentos oportunos, con prudencia, sobre lo que Dios hace en tu vida. No te rindas, no te canses,
La Escritura dice que no te canses de hacer lo bueno, y lo mejor que puede hacer un cristiano una vez que ya se aferró de la vida eterna es empezar a compartirla con otros. Ora por los miembros de tu familia. Toma el nombre de los miembros de tu familia que no han creído en Cristo, que no han hecho la decisión cristiana, y ora por ellos continuamente. Ora por ellos continuamente, de día y de noche. Mantén la campanita de tu intercesión delante de Dios, orando Señor, por tal persona, el esposo, la esposa, los hijos. Y en el momento oportuno, cuando sea prudente, da tu testimonio, comparte lo que Dios hace contigo. No critiques, no juzgues, comparte con prudencia lo que Dios hace en tu vida. Es más, te puedo invitar a hacer algo. Recuerda a Jetro y a Moisés. Por mucho tiempo tuvieron convivencia en Madián. Ahora llega Jetro a Moisés, todavía en un desierto con el pueblo de Israel. 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, una gran cantidad de gente. Pero cuando Moisés le cuenta lo que Dios hizo con él, con ellos, el suegro es impactado y te das cuenta, bendijo a Dios, confesó su fe en Dios, hizo su sacrificio a Dios, y cuando volvió a Madián ya no era el mismo hombre, ni sería sacerdote de los mismos dioses. Ahora es sacerdote del Dios verdadero. ¡Qué impacto! No te rindas, continúa dando tu testimonio a otros. Ora para que los demás de tu familia, tus amigos, tus cercanos, conozcan a Jesús. Suscríbete. Que Dios te bendiga.